Hoy tenemos otra sesión del programa Colecciones que Inspiran, que ya desde hace prácticamente una década se viene desarrollando en la Biblioteca Luis Ángel Arango con la idea de que ustedes conozcan nuestras colecciones y también los trabajos que se hacen inspirados pues, en la consulta de estas colecciones especiales. También hemos venido desarrollando dentro de este programa algunas sesiones sobre memoria visual, con el fin de que se haga énfasis en aquellos documentos que no son pues, el texto tradicional escrito, sino las fotografías, los archivos audiovisuales, la filatelia, incluso los archivos de historia de la moneda que conserva la Biblioteca Luis Ángel Arango y pues que hacen parte de estas colecciones especiales y también son unas fuentes importantísimas para la reconstrucción de la historia nacional. Hoy pues vamos a hablar de la colección fotográfica de Gumersindo Cuéllar, que por estar basada pues, en los paisajes, en las costumbres, en las escenas tanto bogotanas como cundiboyacenses, pues son muy interesantes para la investigación histórica de la capital. Tenemos para esta conferencia la participación de Sergio Becerra, quien es licenciado y magíster en estudios cinematográficos por la Universidad Lumière de Lyon y la Universidad de la Sorbona Nouvelle de París. Ha sido además docente de la Universidad de los Andes, fue director de la Cinemateca Distrital y ha publicado diversos artículos y libros, entre los que cabe mencionar Bogotá Fílmica, Ensayos de Cine y Patrimonio, en 2013, y también fue coautor de Las Rupturas del 68 en el cine de América Latina en 2015. Entonces los dejo con Sergio. Muchas gracias. Después de la intervención de Sergio, pues habrá una sesión de preguntas. Les agradezco utilizar el micrófono, dado que la conferencia se está filmando. Gracias. Esta exposición, o digamos esta intervención, esta charla, está basada en el archivo fotográfico de Gumersindo Cuéllar, que para beneficio de ustedes está online en la página www.banrepcultural.org. En la ventana de búsqueda ustedes ponen Gumersindo Cuéllar, Gumersindo con S, y ahí les va a salir el sitio donde están las más de 3.500 fotografías de este fotógrafo que intervino esencialmente desde el final de los años 20 y básicamente durante la década de los 30 y algo también 40 y 50. Yo quería poner el énfasis sobre la importancia que le ha dado el Banco de la República y muy particularmente la Biblioteca Luis Ángel Arango a la fotografía. No hay mes en que en esta biblioteca no haya una exposición o de un tema fotográfico o de un gran fotógrafo, lo cual me parece magnífico porque Gumersindo Cuéllar, estando, digamos, su fondo digitalizado y puesto en línea para la consulta de los interesados, se complementa muy bien con relación a los otros grandes fotógrafos, tal vez más conocidos que Cuéllar, que han beneficiado de exposiciones individuales o temáticas en la biblioteca. Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Hernán Díaz, que es un gran retratista, ¿cierto? Hernán Díaz, que fue el fotógrafo de la intelectualidad, de la creación artística, muy concentrado sobre todo en el barrio del Bosque Izquierdo y la Macarena, que en aquel entonces era donde convivían escritores, pintores, libreros, artistas. Era el lugar donde él vivía, además donde en aquella época vivían, cuando estaban en Bogotá, Fernando Botero, Alejandro Obregón, Ramírez Villamizar y muchísimos otros artistas en la muy famosa Colina de la Deshonra, ¿cierto? Que es también donde pasó sus años de infancia Gloria Sea, recientemente fallecida. Entonces, si tomamos en cuenta, por ejemplo, Hernán Díaz, que es un fotógrafo más bien de los años 50, 60, y tomamos
otra exposición reciente como la que se le hizo a Sadi González, que como ustedes saben fue sobre todo el gran fotógrafo de la Bogotá de los 40 y fue uno de los grandes testigos del Bogotazo, me parece que Gumersindo Cuéllar viene un poco antes y su lente, su obra, la forma en cómo fotografió al mundo plantea unos desafíos diferentes. Gumersindo Cuéllar no fue el fotógrafo de los artistas, Gumersindo Cuéllar tampoco fue un gran fotoreportero. Me parece que él tenía una doble condición que es muy importante, que es por un lado la de la vida íntima y por el otro lado la del espacio público. Pero la del espacio público no necesariamente ligada a los grandes acontecimientos históricos, sino una forma muy particular de estar pendiente de la idea del calendario. Ya regresaremos sobre esa idea. Quiero comenzar con otro componente, no el componente temporal, sino más bien el componente espacial de Gumersindo Cuéllar a través de esta foto y de las 6 o 7 que hacen parte de la carpeta. Si quieres las puedes ir moviendo mientras yo voy hablando. Este que ustedes ven acá es el puente que separa Girardot de Flandes sobre el Magdalena, retratado en los años 30, y escogí esta fotografía para comenzar la exposición porque me parece que Cuéllar llegó en un momento en el que en el país se planteaba un cambio de ritmo y un cambio de época, ¿cierto? Comenzaba lo que en esa época se llamó la República Liberal, ¿cierto? Estos 3 gobiernos de López, Pumarejo, Olaya Herrera y Santos, que marcaron una impronta diferente a la de la hegemonía conservadora de comienzo de siglo, y que plantearon una agenda en el país que de alguna manera Cuéllar retrató. Entonces, me parece que desde el punto de vista del ritmo es un momento en el que se pasa de alguna manera entre la tradición y la modernidad. Aquí la tradición sería más bien el río, el ritmo del río, las embarcaciones, los pescadores, el ritmo del agua y por el otro lado el ritmo de la máquina, el ritmo del tren, el ritmo de la combinación entre el metal y el vapor, que de alguna manera también implica una mayor velocidad y por lo tanto mayor acceso a los puntos de embarque y desembarque, mayor cadencia en el sistema de producción y por lo tanto mayor presencia de las industrias y por lo tanto de alguna manera una cierta promesa de modernidad en el país. Estamos hablando de vías, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de fábricas, estamos hablando de producción, estamos hablando de exportación. Obviamente los 30 es, con el final de los 20 también, la edad de oro de la exportación del café en Colombia, lo cual al mismo tiempo permitió invertir en infraestructura en el país, y esta fotografía de alguna manera captura esos dos ritmos. Pasa lo mismo en muchos países y a mí esta foto me hace pensar mucho en esa película de Yasuhiro Ozu de 1953 que se llama Historias de Tokio, cuando está entrando una pequeña embarcación a un pequeño puerto de un pequeño pueblo del cual todos los jóvenes están yendo para trabajar en la megalópolis y en cuya población solamente están quedando los viejos, ¿cierto? Entonces ese pequeño barco que está entrando en la bahía se ve de alguna manera como arrebatado por la velocidad del tren que está entrando o saliendo de la estación. Ese tren que se está llevando a la juventud para ser llevada a otros procesos productivos, a otras maneras de fabricar, a otras velocidades y que está vaciando a sus habitantes esa pequeña población cuyo ritmo vital está siendo de alguna manera
puesto en cuestionamiento. Entonces, este recorrido que yo les propongo parte, digamos, de esa dicotomía de ritmo, del ritmo del agua, del ritmo de la tradición versus el ritmo de la modernidad, que en este caso es el ritmo de las máquinas o de la promesa de las máquinas, interpretado aquí o representado aquí por el tren. Ambos temas que en este momento eran gran preocupación de las vanguardias en el mundo. Solo por poner un ejemplo, Joris Ivens, el gran documentalista holandés, para aquel entonces acababa de hacer una película que se llamaba Lluvia, 1928, que reflexionaba sobre la relación entre Ámsterdam y el agua, y justo 2 años antes, Die Brugge, el puente, que también reflexionaba sobre la cuestión de la relación entre el hombre y la máquina y la modernidad que se anunciaba. Entonces, no era un tema completamente ausente de la creación de vanguardia en aquel momento, y por eso estas fotos me gustan tanto. Ahora, al mismo tiempo, hay una cosa que me gusta también. En los pilotes de este puente, muy cercano a Bogotá, ¿no? Girardot de alguna manera es el puerto de entrada a Bogotá, nació otro fotógrafo que además benefició de una exposición individual aquí en la biblioteca hace más o menos unos 10, 11 años. Ese fotógrafo se llamaba Jorge Silva. Jorge Silva, que también fue documentalista, que también fue director de fotografía, que también fue cineasta, cuya pareja co-creativa y de vida fue Marta Rodríguez, que aún vive. Jorge Silva desgraciadamente murió en el 87. La madre de Jorge Silva era una muy humilde lavandera que vivía en Girardot por aquel entonces y no tenía ningún otro lugar donde vivir que un pequeño bohío de pescadores en los pilotes de este río. Entonces, sin querer queriendo, Gumersindo Cuéllar, fotografiando este puente, al mismo tiempo fotografió también el spot donde nació otro fotógrafo, ¿cierto? En este caso, Jorge Silva, que algún día en su adolescencia tomaría ese tren para irse a Bogotá y le escribiría una carta a su madre, ¿cierto?, diciéndole las razones por las cuales se iba del puerto, se iba del pequeño pueblo a la gran ciudad. Entonces, de alguna manera es la misma narrativa que estoy queriendo capturar a través de estos ejemplos que les estoy dando. Segunda carpeta. Hay fotógrafos completamente inmersos dentro de sus temáticas que por ello mismo se ignoran a sí o ignoran a su entorno. No es el caso de Gumersindo Cuéllar. Lo interesante en él es que hacía una práctica de la fotografía que involucraba no solamente su entorno físico, sino su entorno familiar. Entonces comenzó autorretratándose y al mismo tiempo retratando su familia, lo cual obviamente no puede dejar de recordarnos lo que sucedió con los inventores del cinematógrafo, los hermanos Lumière, que en los primeros años de la actividad del cinematógrafo, al mismo tiempo que registraban los fenómenos del mundo, registraban las actividades de su familia comiendo, su familia de vacaciones, su familia tirándose bolas de nieve, su familia de paseo de bicicleta por la gran avenida, su familia. Entonces, el acto fotográfico de Gumersindo Cuéllar comienza de alguna manera inscribiéndose a él y a su prole en el mundo. Entonces aquí vemos uno de los autorretratos de Cuéllar. No podemos decir que sea exactamente un estudio, pero él convirtió al patio de su casa en su estudio fotográfico. Y en ese patio de su casa no solamente se fotografió él, si quieres podemos continuar, creo que hay un segundo autorretrato. Aquí a caballo, sino que obviamente fue fotografiándose al mismo tiempo que la prole aumentaba. Para aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo, ya que en una charla anterior nos habíamos preocupado sobre la representación de las familias en Colombia en el cine documental, les recomiendo eso.
pero dame un segundo, no pases tan rápido. Les recomiendo un documental que se llama 16 Memorias. Es un poquito difícil de conseguir, pero es muy interesante, sobre la familia Posada de Medellín. El señor Posada tenía un laboratorio y un punto de venta de material fotográfico, tanto de cámaras como de material sensible, ¿cierto? Que fue el soporte de esa familia durante décadas, pero al mismo tiempo se dedicó como fotógrafo amateur a filmar su familia en 16 milímetros, es decir, en formato cinematográfico semiprofesional. Y durante 30, 40 años registró todos los grandes eventos de su familia, no solamente adentro de la casa, sino también en el mundo, por decirlo de alguna manera, ya que registró viajes en barco, en avión, en transatlántico, en carretera, los paseos a las fincas, en fin. Es un retrato muy interesante de las familias de clase media alta, que eran las que se podían filmar en aquel entonces, de los 40 a los 60, en este caso en Antioquia. Entonces, vemos a Cuéllar a caballo y luego con su esposa en un paraje, eso ahí, en un paraje más o menos rural, ¿cierto? En la vera de un río, que inclusive podría ser un río urbano. Esto podría ser perfectamente en la cuenca de cualquier río pegado al oriente de Bogotá, sea el Fucha, sea el Arzobispo, sea cualquiera de estos ríos que tanta dificultad tiene para sobrevivir hoy en día. Y obviamente la familia fue creciendo. Hay unas con los niños. Exacto, el primogénito posando una vez más en el patio de la casa. Y esto es muy interesante. El segundo niño y la esposa en el hospital. Creo que hay una segunda sobre el mismo tema. Exacto. La casa que se convierte en el estudio fotográfico, el fotógrafo que es lo suficientemente generoso para abrirnos, digamos, la puerta de su intimidad. Ese lugar para algunos fotógrafos era absolutamente sagrado y el lente era, digamos, la manera de poder registrar objetivamente el mundo. Gumersindo Cuéllar, una vez más, trató de inmiscuirse dentro de ese mundo para poderlo fotografiar mejor. Como esto es un viaje, no necesariamente un viaje a través de la intimidad de Cuéllar, pero sí a través de su lente, quiero que retomemos el tema que planteamos al comienzo, que era la cuestión del río. En esas 3.500 fotografías, ustedes se van a dar cuenta de la importancia que para Cuéllar, como retratista de su entorno, tenía el agua. Y entonces, una vez más, volvemos a una de las esencias de esta ciudad, que además le da el nombre a esta ciudad, ¿cierto? Bogotá, Boyacá, ciudad de la bruma, que es una de las manifestaciones del agua. Se nos olvida que somos paramunos, se nos olvida que nacimos con agua en abundancia, se nos olvida que en esta ciudad llueve 310 días al año, se nos olvida que esto era un humedal, se nos olvida que estábamos rodeados de lagunas, que había un sistema interconectado acustre perfectamente equilibrado con relación a los grupos poblacionales de esta sabana, que hacía que tuviéramos ese recurso en abundancia. Lo interesante de la obra de Cuéllar es que nos recuerda la importancia para aquellos que hemos nacido en esta sabana del agua, la importancia del agua. Entonces hay una obsesión, aunque Cuéllar también retrató algunas otras cosas, por todo lo que tiene que ver con
los sistemas acuíferos, sean ríos, sean lagunas, sean accidentes que tienen que ver con el agua, como ya vamos a ver, sean obviamente puertos, embarcaderos, bodegas, y por lo tanto obviamente fotografió también Cartagena, obviamente fotografió también Buenaventura de una manera consistente, de una manera permanente. El agua, ¿cierto? Era claro para Cuéllar, y más todavía en aquella época, 1930, cuando Bogotá tenía menos de 500.000 habitantes, ¿cierto? En la década de los 30 Bogotá tal vez llegaría a los 400.000 habitantes, si mucho, antes del cataclismo, antes de la catástrofe, antes del 9 de abril del 48, cuando era una ciudad habitable. Era una ciudad habitable y equilibrada, entre otras cosas, por la presencia, por la importancia, por la imponencia del agua. Entonces, si ustedes ven el catálogo online de Cuéllar, se van a dar cuenta de la importancia, de la tremenda importancia que tenía, digamos, este sistema interconectado dentro de su visión del mundo. Y eso de alguna manera lo conecta con su pasado indígena, ¿cierto? Para los cuales pues el agua era mucho más que supervivencia, era parte, digamos, de la cosmogonía y de la visión del todo, de la totalidad. Al mismo tiempo, esta cuestión del río nos hace pensar en los otros sistemas de representación. Me explico. Si nosotros volvemos al siglo XIX, antes de la fotografía, aquí en las colecciones del Museo de Arte del Banco de la República, que están pasando la calle 12, justo enfrente en la Casa de la Moneda, ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tienen también los ríos en las acuarelas de los exploradores que vinieron a Colombia en el siglo XIX. Ya fuera Marc o ya fueran los acuarelistas franceses o inclusive Torres Méndez, el gran acuarelista bogotano, pero que más bien se concentró en los personajes de la ciudad. Ustedes se van a dar cuenta que el río también es central en la historia de la representación, en la historia del imaginario, de la construcción del imaginario a través del arte en Colombia. Y de alguna manera Gumersindo Cuéllar hace parte de esa misma corriente. Si ustedes lo comparan con otros fotógrafos de la época, fotógrafos caribeños como por ejemplo Nereo López o otros fotógrafos como Leo Matiz, ustedes se van a dar cuenta en los 40s y los 50s que estos otros fotógrafos, inclusive Abdul Hayek, colombiano de origen libanés, tenían una gran preocupación por lo que pasaba en los ríos. No solamente por el río en sí, sino también por los habitantes del río, lo cual obviamente va ligado. Entonces, aquí la acción de los champanes, esos grandes protagonistas, inclusive de la literatura, si ustedes vuelven a leer El general en su laberinto de García Márquez, notarán la importancia de aquellos que manejan los champanes en ese gran último viaje de Bolívar por el Magdalena desde el centro hasta Santa Marta. Entonces, digamos, esa línea narrativa está muy presente en Cuéllar, no solamente el agua, sino también los personajes que están ligados al agua, como por ejemplo este aguatero del Magdalena. Sigue un poquito más. La próxima, exacto. Ahora bien, lo interesante de ese retrato o de ese registro es el paso del remo al vapor y lo que implicó para las comunidades del río. Para Cuéllar fue extremadamente importante los vapores y se dedicó mucho a ellos. Si ustedes exploran el acervo se darán cuenta que hizo lo mismo con los aviones, con los trenes, pero todos los vapores del río Magdalena que en aquel momento estaban en operación, que llevaban nombres de próceres o nombres, digamos, que hacían parte del inconsciente colectivo, todos los fotografió uno por uno.
y los fotografió en los puertos y por lo tanto fotografió los muelles, ¿cierto? Y fotografió los embarcaderos. Como aquí, por ejemplo, la foto que acabamos de ver anteriormente era en Puerto Berrío, todos esos puertos sobre el Magdalena que en ese momento recibían, ¿cierto?, toda la producción, tanto de la parte occidental como oriental de los departamentos bañados por el Magdalena, con tal de sacarla hacia su exportación en los puertos del Caribe. Es la época también del cable cafetero en Tolima, Caldas y Quindío. Es una época de gran actividad comercial e industrial en un país que todavía tiene pocos millones de habitantes y que es un país preindustrial. Una vez más, aquí los vapores, que también hacen alusión a otras novelas de García Márquez como El amor en los tiempos del cólera y muchas otras. Los vapores que no solamente remontaban el río, sino que también salían al Caribe para volver a entrar a otros ríos y llegar al Pacífico, como la línea que había de Cartagena a Quibdó, y obviamente intercaribeños hacia los puertos del norte del Caribe en Estados Unidos y eventualmente también los transatlánticos. Hay un proyecto de película que en este momento desgraciadamente no ha podido ser realizado sobre el último viaje de José Asunción Silva. Es un viaje truncado en el cual justamente quedó, ¿cómo se dice eso? ¿Encallado? ¿Sí? Quedó encallado en el momento que estaba llegando a Puerto Colombia y no pudo embarcar hacia Europa. Y quedó esperando en ese lugar a pocos kilómetros de llegar al Caribe, esperando poder tomar otra embarcación para hacer el viaje que finalmente no pudo ser. Entonces, pues, digamos, es también una narrativa muy importante de transición entre el 19 y el 20, o por lo menos la primera mitad del 20, muy importante, la vida de los ríos, que obviamente en este momento, pues, con ríos grandes que se van secando, va desapareciendo en este país. Esta vez no en el Magdalena, sino en lo que podía significar los ríos para Bogotá. Una ciudad que, como muchas en Latinoamérica, pavimentó sus ríos. No se nos olvide que México, Tenochtitlán, de la cual se conmemora dentro de muy poco los 500 años de la caída, ¿cierto?, de México, Tenochtitlán. Ya habrán leído en la prensa la polémica internacional y diplomática que hay en este momento por el hecho de que López Obrador esté sugiriendo que España pida perdón por los abusos de la guerra de conquista. Creo que el gobierno español se ha apresurado demasiado a decir que no va a hacerlo de ninguna manera. Creo que debería, ¿cierto? No me parece descabellada la idea de López Obrador. Ciudad que era un lago, ¿cierto? Todavía queda algo, ¿cierto? El lago de Texcoco y todo lo que tiene que ver con la parte floral de Xochimilco, etcétera, pero es muy marginal. Pero en el momento en que era México, de Tenochtitlán, era una ciudad de más de 1 millón de habitantes, que era prácticamente un lago o un humedal, y todas las grandes ciudades de Latinoamérica de alguna manera lo fueron, ya porque fueran pantanos, ya porque fueran humedales, ya porque tuvieran ríos. Desgraciadamente, Bogotá se ha ido desprendiendo de sus ríos y los ríos se han convertido en un vertedero de la actividad industrial y de los desechos urbanos, pero en la década del 30 esa situación estaba apenas en sus inicios y de alguna manera era marginal. Por lo tanto, el protagonismo de los ríos en el paisaje
el protagonismo de los ríos en la vida de las personas, el protagonismo de los ríos en la vida cotidiana era muy diferente al que podría ser hoy nuestra relación con los ríos. O si no, los invito este fin de semana a que vayan al Parque La Florida y tomen la ciclorruta que hay desde la hoy calle 80 hacia el parque y se den cuenta cómo los humedales que había de lado y lado hasta ir al Parque La Florida han ido desapareciendo para darle lugar a torres de 15, 20 o 30 pisos de apartamentos de lado y lado del camino que lleva al parque. Aquellos que les gustaba ir al Parque La Florida hace 10, 15 o 20 años se acordarán que en aquel momento solamente había humedales y que en aquel momento las vacas se sumergían en los humedales para que las grullas les picaran el lomo y les quitaran los parásitos. Ese tipo de cosas que hacían parte de las imágenes bogotanas se han ido perdiendo y gracias justamente al trabajo fotográfico de artistas como Gumersindo Cuéllar todavía de alguna manera puede ser parte del imaginario colectivo, por decirlo de alguna manera. Este trabajo de Cuéllar también me hace pensar muchísimo en esa transición que hubo en Europa entre la fotografía y el impresionismo, ¿cierto? Cuando ustedes revisan los impresionistas y para hacerlo pues pueden ir a la primera sala de la Donación Botero que queda aquí enfrente, ustedes notarán que una de las grandes preocupaciones de algunos de los pintores impresionistas es la campiña, es decir, el inmediato acceso al campo más cercano a la ciudad, que fuera Monet, que fuera Manet, que fuera Renoir o que fuera Van Gogh, del cual en este momento está a punto de salir una película en cartelera interpretada por el enorme William Dafoe, haciendo de Vincent Van Gogh. Ustedes van a ver la preocupación de los urbanos por negar que son urbanos por lo menos los fines de semana y tratarse de volver campestres, ¿cierto? De la misma manera que María Antonieta jugaba a ser pastora en su palacete del Trianon en Versalles, estos nuevos ricos, estos nuevos burgueses, ¿cierto? Los beneficiarios de la revolución industrial se escapaban de la ciudad de los fines de semana a la inmediata campiña para hacer lo que todas las familias hacen los fines de semana, paseo de olla. Solo que tal vez de una manera un poco diferente a como nosotros hacemos el paseo de olla, pero cuando ustedes ven esos cuadros, cuando ustedes ven a Renoir, cuando ustedes ven a Manet, cuando ustedes ven a Monet, están viendo paseos de olla, están viendo paseos de olla en la vera de los ríos. Y lo que hizo Cuéllar justamente fotografiando los ríos en los 30s y 40s era, ¿cierto?, tratando de registrar a futuro nuestra relación vital con el agua, nuestra relación inmemorial, genética con ese sistema acuífero. Inclusive a través del inicio de la domesticación de los ríos como este arzobispo en Teusaquillo, tal vez esto es en algún paraje de la calle 39 o 40, entre la séptima y la 13, el paraje está más o menos igual hoy en día, solo que evidentemente los edificios de lado y lado han cambiado. Pero la historia de las ciudades en Colombia es esa, es la pavimentación de los ríos, la domesticación de los cursos de agua y obviamente la exterminación de aquellos. Si vuelves, hay un paraje que me parece bastante interesante, hay una antes, Río Bogotá, un poquito antes, ¿no está acá? Ah, no, entonces está adelante. Adelante, eso, aquí. Esta serie se llama Paisajes de la cuenca media del río Fucha, conocida por todos nosotros hoy en día como ¿qué? Si no estoy mal, creo que esto es Mondoñedo, si no estoy mal, creo que esto es Zabriskie Point, ¿cierto? En aquel momento, para Gumersindo Cuéllar,
que venía del agua, que venía del verde, que venía de las arboledas, que venía de los cereales, ¿cierto? De la abundancia de los cereales. Tener un pequeño desierto a las salidas de la ciudad era algo alucinante, ¿cierto? Igual de alucinante que aquellos bogotanos que a final de los 60s y comienzos de los 70s convirtieron este paraje en un paraje lúdico, ¿cierto? Bautizándolo con un título muy cinematográfico, ¿no? Como el de la película de Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point. Y tendríamos la impresión de estar inclusive en el desierto de la Tatacoa, pero nos olvidamos que tenemos un desierto en los parajes de la inmediata salida de la ciudad, lo cual es bastante extraño, y en aquel momento ese paraje desértico era atravesado por la cuenca media del Fucha y le llamó muchísimo la atención a Cuéllar, que trató de integrarlo dentro de ese trabajo fotográfico de la abundancia, de cómo el agua de alguna manera sale de su curso e invade la vera de los ríos, que al mismo tiempo pues, es un fenómeno sin el cual pues, no podría reciclarse el fenómeno de la vida, y que obviamente hoy en día tiene otras consecuencias, como por ejemplo las inundaciones que de tanto en tanto ocurren en la entrada de Chía, perdón, alrededor de los predios de la Universidad de La Sabana, por ejemplo. Bien. ¿Hay algo más en esa carpeta del agua y el río? Sí, las lagunas. Otro paraje que me parece muy interesante porque combina laguna con tren. A nosotros se nos olvida que uno de los paseos favoritos de nuestros abuelos con nuestras familias era ir a la laguna de Fúquene en tren, y que la laguna llegaba prácticamente a la orilla de la estación del tren. Cuando ustedes pasan por la laguna de Fúquene hoy en día, sometida a la ganadería extensiva, ¿cierto?, pues lo que queda de laguna es realmente risible, y hay una batalla mortal entre los ganaderos y la supervivencia de una laguna que llegó a ser muy imponente, y que era un lugar no solamente de esparcimiento para los urbanos, sino al mismo tiempo de producción de pesca bastante importante. La laguna se va secando, la laguna se va convirtiendo en terreno para la explotación lechera, pues obviamente quedando tan cerca de Ubaté, su destino era prácticamente ¿y qué? No irrenunciable, sino inevitable, exactamente, inevitable, y pues en este momento estamos a tiempo de parar otros fenómenos como el que está pasando con Chiribiquete, que está desapareciendo para darle lugar justamente a los pastizales para las vacas. Esto que ustedes están viendo aquí es la laguna de Fúquene. O sea, fíjense que tenía de alguna manera un agua bravía, es decir, se podía navegar en ella, se podía pescar, la actividad pesquera era bastante importante, y bueno, ahora se convirtió en una especie de abreviadero de vacas. El Muña, que en aquel momento ya era un lugar de deportes acuáticos, y por lo tanto entonces la importancia de todas las lagunas, en este caso la de Tota, un poco más lejana, pero que de todas maneras hacía parte del sistema interconectado de los lagos y lagunas de la meseta cundiboyacense. Aquí también la vera de la laguna de Tota, que está pasando una situación parecida a la de Fúquene, pero en este caso con los cultivos de cebolla, que tienen lugar justo, ¿cierto?, en la ribera del lago. Una parte significativa de la laguna ha sido secada para darle lugar a los cultivos de cebolla y de cebollín. Y obviamente no podemos hablar de cursos de agua en Cundinamarca sin el Salto del Tequendama,
que es otra de las grandes víctimas de la urbanización del agua. Aquellos que hayan pasado en los últimos años por el lugar, pues se podrán dar cuenta por toda una serie de testimonios visuales y odoríferos, la transformación tan radical que este lugar sagrado, ¿cierto? Que este lugar mitológico tuvo en el inconsciente de los habitantes de esta meseta desde tiempos inmemoriales. Entonces, aquí está el Hotel Bochica, se alcanza a ver en la parte baja de la foto, y si no estoy mal creo que en la próxima también, no, este es ya digamos el curso de agua que es bastante imponente. En los años 30 pues era un lugar donde la gente se escapaba un poco de los parajes urbanos y el nivel de afectación del agua y del entorno no era tan grave y no era tan grande como hoy en día. Aquí está una foto más del lugar. Bien, el agua no solamente entonces es el sistema natural, sino también es el sistema de domesticación positiva realizado por el hombre. Y en el caso de Cuéllar, todas estas grandes obras de infraestructura que se hicieron para mejorar el acceso del agua a los ciudadanos en los 20s y 30s, también fue registrado por el ente de Cuéllar. En este caso, todas las estaciones que hubo entre Bogotá y Vitelma, que fue la gran estación del acueducto de Bogotá, la gran obra de los años 30 que afectó, digamos, tan positivamente el acceso al agua como servicio y el acceso al agua como derecho de los habitantes de aquel momento. Esto me hace pensar en algo muy interesante, y es que a la vez que una persona como Cuéllar se encargaba de hacer el registro fotográfico de algunos fenómenos de la ciudad, ciertos puntos de esa misma agenda fotográfica también eran desarrollados por otros artistas, en este caso como los hermanos Acevedo, a través de esta compañía que tenían de Acevedo e Hijos, cuyo acervo en este momento es conservado en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. La Fundación Patrimonio Fílmico, que ha desarrollado bastantes packs, bastantes trabajos de divulgación de material documental de los hermanos Acevedo. Ahí hay un documental muy interesante sobre la construcción de Vitelma y de todas las subestaciones que hacían parte del sistema que bajaba el agua hasta Bogotá desde el embalse arriba en las montañas del oriente. Hay otros momentos en que Cuéllar y los hermanos Acevedo coincidieron en temas que unos filmaron y el otro fotografió. Aquí está el embalse de Vitelma, que fue una obra muy importante para la época, en un momento en que la ciudad, como les decía, no tenía la dimensión que tiene hoy en día. Es decir, tenemos que pensar que hace 80 años la ciudad era 16 veces más pequeña en términos de población e inclusive en términos de extensión. El agua, que es parte de la conciencia mítica de muchos de nuestros países y muchos de nuestros pueblos, y aquellos que les gusta el muralismo mexicano sabrán que en uno de los grandes acueductos, en unos grandes embalses de Ciudad de México, Diego Rivera decoró todo el entorno del embalse y del acueducto con murales dedicados al dios Tlaloc, que era el dios de la lluvia. No hay exactamente un equivalente en Vitelma, pero para la época fue una obra realmente muy importante y muy significativa para la calidad de vida de la gente. Fue una obra que realmente la gente celebró, ¿cierto? Y todas las subestaciones
térmicas, hidroeléctricas, que más o menos fueron surgiendo. Esta, por ejemplo, la estación hidroeléctrica, bueno, la estación eléctrica en todo caso del Tequendama. Otro de los puntos de interés focales de Gumersindo Cuéllar fueron las familias y los retratos de grupo. Ahora hay una cosa muy curiosa, si ustedes ven una vez más el acervo online de Cuéllar, se darán cuenta que hay un poquito más de 100 fotografías de grupos familiares, y una parte muy significativa de esos grupos familiares son familiares especialmente de la esposa del fotógrafo. Es decir, no era un fotógrafo comercial en el sentido en que vivía de fotografiar la vida de los demás, sino que al mismo tiempo de manera constante registró su propia vida y registró su propia familia. Entonces, eran diferentes miembros de la familia de la esposa de Gumersindo Cuéllar, una señora de apellido Lega, en diferentes situaciones. Este es Cuéllar y una mujer, unos amigos de Cuéllar en un paraje montañoso que se confunden con el paisaje. Exacto, deja ahí un momentico. A partir de aquí hay una cosa que me parece muy extraña y muy curiosa. Generalmente, cuando un fotógrafo profesional hace una fotografía de grupo, la hace a una distancia en que aquellos que están en la fotografía o aquellos que van a socializar la fotografía pueden identificarse. Pero si ustedes, una vez más, acceden al acervo online del fotógrafo, se van a dar cuenta que la distancia que hay entre la cámara y lo representado es muy grande. Es una distancia superior a la que un fotógrafo comercial dejaría entre el lente y el grupo que va a fotografiar, porque el protagonista no es la distancia, sino el protagonista son los fotografiados. Es viendo las 100 o 120 fotos de grupo algo que me llamó extremadamente la atención. ¿Por qué el paisaje en el cual se enmarcaban las fotografías de grupo era tan protagonista como los grupos? ¿Por qué la cámara no se acercaba un poco más? ¿Por qué esa distancia? Son unas preguntas que me hice analizando, digamos, el conjunto de las fotografías, pero que queda hecha, porque, por ejemplo, una vez más, haciendo referencias cinematográficas, cuando ustedes ven el papel de la fotografía en las películas, de los grupos, por ejemplo, una fotografía de una película que todos ustedes vieron como El silencio de sus ojos, así se llama, de Campanella. El secreto de sus ojos, de 2010, que fue ganadora al Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera ese año. Ustedes se dan cuenta que dentro de la trama de la película, las fotos de grupo y las fotos de familia tienen una cierta importancia. Pero el protagonista de esas fotos de familia son los familiares. Y la distancia entre el objetivo y los familiares es muy corta y de alguna manera se abstrae con relación al entorno. En las fotos de Cuéllar no es así. Y los paisajes son tan protagonistas como los grupos, lo cual de alguna manera me dejaría imaginar a mí que ya que muchos de esos grupos son familia cercana a Cuéllar, él los quería insertar dentro de un paisaje que para él era familiar, y por lo tanto el paisaje, o por lo tanto el espacio, eran parte de la familia de Cuéllar, es decir, Cuéllar tenía una relación vital con su entorno, tenía una relación vital con la sabana. Para él el paisaje de la sabana no era una cuestión extraña, no era una cuestión distante, no era una cuestión de la otredad, sino que realmente hacía parte de su conciencia como ser. Entonces me parece muy interesante ver
esas fotos de grupo que están insertas en el paisaje, porque la distancia nos permite también valorar el paisaje. Si quieres, bueno, este es un contraejemplo porque es una foto que tiene lugar en un patio, pero si quieres, estas dos, vamos a comentarla, por ejemplo, ¿cierto? Grupos familiares completamente insertos dentro del paisaje y que de alguna manera se pierden dentro de él, ¿cierto? O sea, lo que quiero decirles es que la distancia entre el fotógrafo y aquello que está fotografiando es de más o menos 15 metros, lo cual es absolutamente inusual, ¿cierto? De hecho, cuando ustedes hacen fotos de grupo, no hay tanta distancia. De hecho, esa distancia desapareció con la selfie, ¿cierto? Ahora lo más importante es mi rostro. El resto es absolutamente secundario. Lo único que importa es que salga mi rostro. El resto, pues ya veremos. En cambio aquí es la lógica totalmente contraria a la selfie. Estas son fotos de grupo, pero que están inmersas dentro de un paisaje que también hace parte de la familia, ¿cierto? Lo cual me hace pensar en la relación vital entre espacio y ser humano, ¿cierto? Bien, aquí por ejemplo tenemos un contraejemplo. Aquí lo realmente importante es el grupo y se dan cuenta que son todo tipo de grupos. Hay familias en que lo más importante son los niños, hay familias en las cuales no los hay familias extensas, hay inclusive fotografías de familias con sus empleados o de familias que tienen algún tipo de emprendimiento industrial y por lo tanto salen posando también con sus trabajadores, lo cual también nos lleva de nuevo a la experiencia de los Lumière, ¿cierto?, que cohabitaban prácticamente con sus obreros que vivían muy cerca del lugar de producción, al lado del cual estaba la gran mansión de los industriales, ¿cierto? En aquel momento en la suburbia tenían que cohabitar estos dos nuevos componentes del orden social, que eran los burgueses y los proletarios. No tenían todavía lugares de habitación completamente diferenciados. Los unos tenían que vivir cerca de la fábrica porque trabajaban en ella y los otros tenían que vivir cerca de la fábrica porque tenían que supervisar, controlar y vigilar el trabajo de sus trabajadores, ¿cierto? Michel Foucault, vigilar y castigar. Entonces compartían un mismo espacio de la suburbia en algún cierto momento y obviamente ese espacio se fue especializando y se fue distanciando. Pero si ustedes van al Instituto Lumière, que es la mansión de los fundadores del cinematógrafo, verán que después del patio familiar estaba la fábrica, o por lo menos lo que queda de ella. Entonces, pues era una relación al espacio y era una relación a los grupos humanos que no es la de hoy en día. Y si ustedes ven, por ejemplo, un barrio como el Samper Mendoza, ven un poco esa misma lógica, un barrio o el barrio Santa Fe, esos dos barrios que tienen un destino completamente diferente hoy en día, que tienen un uso del suelo completamente diferente hoy en día, dedicado a otro tipo de industria, pero en aquel entonces, en los años 20, 30, ambos barrios eran barrios de migrantes, eran barrios de migrantes europeos, de emprendedores industriales, que venían esencialmente de Europa Central y de Europa del Este. Ellos tenían sus fábricas un poquito más abajo, 3, 4, 5 cuadras abajo de sus casas. No tenían que ir muy lejos para emprender su actividad industrial, ¿cierto? Ese tipo de espacios compartidos entre la mansión y la fábrica hoy en día obviamente son impensables. Bien, pasa porque hay otro tipo de foto exacto. El espacio domesticado.
Entonces, primero, digamos, está el espacio de la suburbia, de la campiña, que es ese mismo espacio capturado por los impresionistas. De hecho, si van a la Fundación Botero, verán que hay un cuadro de Sisley, ¿cierto? Pintor inglés radicado en Francia, postimpresionista, en el cual hay una escena campestre completamente transformada por el paso de un tren y por el paso de un tendido eléctrico. Entonces están los dos elementos, está el elemento rural y al mismo tiempo está el elemento transurbano, y cómo justamente la electricidad y la velocidad transformaron el paisaje. Hay un libro muy interesante del urbanista Paul Virilio sobre eso que se llama El arte del motor, cómo la velocidad transformó el paisaje, ¿cierto? Es una forma muy interesante, ¿cierto? Si uno va en el Shinkansen de Tokio a Osaka a 650 kilómetros por hora, no puede tener la misma relación al paisaje que si estuviera montado en una vaca. La velocidad transforma el paisaje. Eso está registrado claramente en el postimpresionismo, que ustedes pueden apreciar gratis cruzando la calle. Entonces, pasamos de un espacio en que el hombre es el que va a la campiña, en el que el hombre sueña con un campo idílico que de todas formas está a pedir de boca, está a pocas horas en tren o a pocas horas en auto o a pocas horas en caballo, está todavía relativamente cerca de los centros urbanos, y ahí está el acto fotográfico, pero al mismo tiempo también están las fotos de la naturaleza domesticada. En este caso, los grandes árboles en el centro de los parques de los pueblos, ¿cierto? Que eran el testimonio último de todo lo que se tuvo que tumbar para urbanizar. Los pocos árboles, ciertos centenarios, que todavía pueden descansar en paz en el centro de los parques de muchos de nuestros pueblos y que de alguna manera testimonian las corrientes de migración de Antioquia hacia el valle, del Tolima hacia Caldas, en fin, del sur al norte, del norte al sur, de todas las corrientes de migración interna que construyeron nuestros hábitats. Y también hay un tercer lugar de la fotografía de grupos, que son obviamente los patios de las casas. Y entonces los tenemos desde los más sofisticados con columnas de piedra, lo cual obviamente habla de la condición económica de aquel que está albergando la foto, hasta aquellos mucho más sencillos de columnas de madera. Y una vez más, todo tipo de familias, varias generaciones, los adultos atrás, los niños adelante, y vamos viendo lo interesante de la mirada de Cuéllar, que era transclase, ¿cierto? No solamente se dedicó a fotografiar su clase, que fue lo que hicieron los hermanos Lumière, tal vez sus operadores viajando por el mundo tuvieron otro tipo de óptica, pero en lo que se centra en las películas que ellos filmaron a su gente y filmaron a su clase. Gumersindo Cuéllar tenía una mirada un poquito más democrática. Fotografió todo tipo de familias de alcurnia, familias de nuevos industriales, familias de nuevos ricos, familias aristocráticas, familias obreras, familias de clase media, todo tipo de familias, y en ese sentido, solo en ese sentido, tiene, digamos, una obra muy parecida a la de un fotógrafo alemán como August Sander, ¿cierto? Que fue uno de los grandes fotógrafos sociales del siglo XX. Aunque a Sander le gustaba más fotografiar personajes que grupos, ¿cierto? Si ustedes ven la fotografía de August Sander, podrán entender de alguna manera la organización social de la Alemania de entre dos guerras. Y básicamente de Europa, no solamente de Alemania. Lo que les digo, fíjense, aquí los carros ya hacen parte de la familia. Renault 4, el carro de la familia colombiana, ¿cierto? El carro, que obviamente en los años 30 es un marcador potente de estatus,
No todos tienen un automóvil, o más bien poquísimos lo tenían en aquel entonces, pues razón de más para que saliera en la foto, ¿cierto? Esta foto es muy interesante, y ya que estábamos hablando de Yasuhiro Ozu al comienzo, hay otra película de Ozu que nos habla un poco de este fenómeno, es decir, cómo las máquinas pasan a ser de la familia. Es una película del 59 que se llama Ohio, Buenos Días, y es la llegada del televisor a un hogar en Japón, como justamente marcador de estatus de consumo. Si yo puedo comprar una lavadora y puedo comprar un televisor, es porque tengo un cierto poder adquisitivo. Y pasó en Japón como pasó en Colombia. El primer vecino que tuvo televisor en la cuadra tenía que recibir la visita de todos aquellos que todavía no tenían televisión, como pasó en Colombia durante varias décadas, hasta que cada miembro de la familia tuviera una pantalla en su habitación. Y era la reflexión de este cineasta sobre dónde iba a estar el televisor, en qué lugar de la casa, y cómo iba a afectar las relaciones sociales, cómo iba a afectar las relaciones entre la familia. Creo que todos ustedes son testigos de los cambios de las relaciones familiares con la llegada de las pantallas a los hogares, de todo tipo de pantallas, desde el iWatch hasta, obviamente, la mega pantalla plana que no sé exactamente en qué lugar de sus casas esté. Esa misma importancia de la máquina que hace parte de la familia, la tenían objetos de gran marcador de standing social como los automóviles. Por lo tanto, se puede entender perfectamente por qué esta fotografía registra como elemento fundamental estos automóviles, y detrás vemos un tipo de instalación que posiblemente puede ser una instalación industrial o algún tipo de emprendimiento empresarial al que seguramente hay que llegar en automóvil. Razón de más para fotografiarlo, ¿cierto? Quien dice memoria dice transformación. Y Gumersindo Cuéllar también tenía como otro fetiche. Su vida era uno de esos fetiches, su entorno era uno de esos fetiches. Y dentro del entorno no solamente estaba el entorno natural, estaba también el entorno urbano. Gracias, Gumersindo Cuéllar, porque me va a permitir mostrarle a ustedes muchos parajes que muchos de ustedes tal vez sí conocen y muchos de ustedes no por su edad. No porque no quieran o porque no hayan querido, sino porque simplemente desaparecieron, que es una de las funciones de la fotografía, ¿cierto? El registro del cambio, el registro de la transformación, la memoria de aquello que ocurrió. Esto que ustedes están viendo aquí es el actual Centro Cultural Gabriel García Márquez del Fondo de Cultura Económica. Este era el antiguo Palacio de Justicia en la carrera sexta con calle 11 o 12, 11, a una cuadra de aquí, ¿cierto? Que ardió en llamas el 9 de abril de 1948 durante el Bogotazo, y las columnas que soportan la entrada del edificio creo que se conservan en la Gobernación de Santander en Bucaramanga. Que alguien me corrija, por favor, creo que me dieron ese dato. Son las cariátidas de la Gobernación de Santander. O el Palacio de Justicia. Fue lo único que se salvó del edificio. Y muchos de ustedes, habitantes del centro de la ciudad, se acordarán que ese lote estuvo vacío durante años y años y años, y durante muchos otros fue un parqueadero. Pues entonces, fíjense, seguimos. Bien. Este edificio lo conocen en parte, es donde queda la cafetería La Romana y donde está el Café Pasaje, y donde hoy en día está la plazoleta Jiménez de Quesada enfrente a la Universidad del Rosario. En aquel momento era efectivamente un pasaje comercial, y el edificio que ustedes ven de un lado estaba replicado del otro. Ese edificio también tuvo que ser destruido para hacer la plazoleta actual. Bien.
No he podido dar con este edificio. Un poco de interacción. ¿Octava con? Octava con 12. ¿Calle 13? Bueno. Está abierto el debate, pero bueno, menos mal tenemos GPS. Sigamos. Bien, esto está fácil. Casa de la Moneda, este portal está enfrente de nosotros. Las transformaciones no necesariamente han sido negativas. Gracias a la inversión cultural del Banco de la República, esta casa ha podido ser preservada y mantenida para la memoria pública y para la actividad cultural. A ver. ¿Y qué era? Era el Banco Comercial Antioqueño. Era el Banco Comercial Antioqueño. ¿Y qué quedaba al lado? Que sí desapareció. Actualmente todavía dice ahí Bancoquia, ¿cierto? Es la nueva sede, pero esa sede que reemplazó el convento de Santo Domingo, primera sede de la Biblioteca Nacional de Colombia. Sigue. Esta es la plazoleta de José Rufino Cuervo, que está un poco difícil de reconocer porque la altura de los árboles hace que podamos tener, digamos, una relación visual diferente. Es esa plazoleta que queda enfrente de la iglesia de San Ignacio, que todos esperamos con ansias su restauración pueda terminar prontamente para volver a entrar en ella. Los que les gusten las iglesias bogotanas, independientemente de cuál sea la época en que fueron construidas, les recomiendo el cortometraje de Carlos Mayolo que se llama Iglesia de San Ignacio. Si no estoy mal, creo que está online en YouTube. Es una crónica bastante divertida de la iglesia en los años 70. ¿Y esta? Esta en parte desapareció y en parte todavía existe. A la izquierda es la gobernación de Cundinamarca, que creo que hoy en día es parte de la Universidad del Rosario en concesión, y lo que ustedes ven enfrente es el Hotel Granada. El Hotel Granada, que hoy en día es el Banco de la República, y que no fue quemado el 9 de abril de 1948, ¿por qué? Porque era el lugar donde se reunían muchos notables liberales. En cambio, el otro hotel del otro lado del Parque Santander, que era el Hotel Rivera, ardió en llamas porque era el lugar donde se reunían los notables conservadores. Blob, ¿qué es? Sí, fue una de las primeras sedes del Banco de la República. Este es el Hotel Granada por dentro, perdón, no era el edificio López, era la fachada del Hotel Granada. Por eso la puse, este era el interior del Hotel Granada, digamos, había dos spots que uno no podía dejar de considerar si lo que quería era tomar unas onces, desayunar o almorzar, era el restaurante del Hotel Granada y obviamente uno que todavía sobrevive. ¿Ah? El Florida, por supuesto. Que no haya ido a desayunar al Florida no es bogotano. Compañía Colombiana de Tabaco, carrera 18, Avenida Jiménez, al lado de la estación de La Sabana. Que tenía como adversario comercial, ¿a quién? A la British American Tobacco, que quedaba ¿en dónde? Y que ardió el 9 de abril, en la séptima con Jiménez, en el actual edificio del Tiempo, ¿cierto? Ahí, en esa esquina, quedaba la sede de la British American Tobacco hasta el 48. Este es el interior del convento de Santo Domingo. El convento de Santo Domingo quedaba en la esquina de la calle 12 hasta donde comienza el edificio Murillo Toro. Ahí quedaba el convento, era colegio, era un sitio extremadamente grande, ¿cierto? Equivalente a muchos otros lugares como por ejemplo
la combinación entre el Colegio de los Jesuitas que queda en la Plaza de Bolívar, ¿cómo se llama? San Bartolomé, y la iglesia de San Ignacio, y muchos otros lugares donde las órdenes religiosas cumplían las dos misiones al mismo tiempo, evangelizar y educar. Entonces era un sitio absolutamente gigantesco, como les digo. En la segunda mitad del siglo XIX fue una de las primeras sedes de la Biblioteca Nacional de Colombia. ¿Por qué fue destruido? ¿Por qué pasó a ser otra cosa? ¿Por qué pasó a ser la sede de un banco? Pues esos son los atropellos de la modernidad. De la misma razón que para ampliar la 10ª tuvo que desaparecer el convento de Santa Inés, ese tipo de cosas suceden en las ciudades. A los que le interese esa historia, les recomiendo el libro del IDPC sobre la carrera 10ª, donde está registrado fotográficamente el desmonte del convento de Santa Inés, que tuvo que desaparecer para la ampliación de la carrera 10ª en ese cruce con la avenida Jiménez. Esta es la fachada de la iglesia. Otra iglesia que desapareció el 9 de abril, ¿cuál fue? Bueno, esta no desapareció. ¿El qué? El Real Hospicio. Esta es Santo Domingo. ¿El Real Hospicio que quedaba en dónde? En la 18 con séptima, sí señor, y en ese lote después que funcionó, que también desapareció. El cine Libia, del cual ni siquiera hay fotos actualmente. Y una vez más es un lote baldío, supuestamente se va a llamar la próxima torre que va a ser construida ahí entre calles, pero pues está como embolatado eso. Una vez más, el convento de Santo Domingo por dentro era absolutamente gigantesco. Bien, todo el mundo la conoce. No, tampoco. Correcto, es una cuadra abajo de la Alcaldía de Bogotá, es ese edificio que en este momento está completamente poblado por las bodegas de los vendedores de telas del primer piso, carrera 9ª, perdón, entre 11 y 12. Ahí está. Este todavía está, este también fue Colseguros. Séptima con 16 o 17. Mi mamá estaba trabajando en ese edificio un día cualquiera de septiembre del 73 y al asomarse por la ventana vio arder en llamas el edificio Avianca. Bien. ¿Esto qué es? Retrocédela un poquito. Eso. No, o sea, no la agrandes tanto. Eso. Ahí. Exacto, la primera terminal del teleférico de Bogotá, inaugurada a comienzos de los años 30. Como se podrán dar cuenta, ha cambiado mucho. Bien, ¿y esto? No, casi. Tiene techo, pero no es el hipódromo de techo. Es el Circo de San Diego, que fue la primera plaza de toros de Bogotá, que está en el lote que queda enfrente de donde están construyendo las torres Atrio. Eso es calle 28 con Caracas, si no estoy mal. Entre 13 y Caracas, entre 13A y Caracas, detrás del Centro de Convenciones Jiménez de Quesada, enfrente al edificio del Ministerio de Industria y Comercio. Ahí también hay un edificio actualmente. Ahí funcionó el Circo de San Diego antes que en los años 30 se inaugurara la Plaza de Toros de la Santa María. Misma, Circo de San Diego, misma Circo de San Diego. Bien. A ver. Pero no es. Sí, señor, donde estudió mi mamá y hizo kinder y transición.
Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas. Actualmente lo poco que queda de este edificio es la Universidad Pedagógica, ¿cierto? Es abajo de la Porciúncula, calle 72, entre 12 y 13. ¿Y esta? A veces está fácil. Bavaria, efectivamente. Sí, señor. Una panorámica del sector de Bavaria. El Colegio de María Auxiliadora y la estatua de San Martín. El Museo Nacional. Esta es la ampliación del Paseo de las Américas, el comienzo del Paseo Colón, perdón, que era en aquel momento la Jiménez. ¿Y esta? La antigua Plaza de Mercado de Bogotá, que quedaba donde actualmente queda la Plaza de San Victorino, donde está ubicada la Mariposa de Ramírez Villamizar. En ese spot quedaba más o menos, ¿no? Me dicen que no. Entonces 2 cuadras un poquito más hacia el sur, exacto. Esta, Matadero de Bogotá, hipódromo de techo. Bien, esta casa todavía existe. Es la sede del Partido Liberal Colombiano en la Caracas, que fue diseñada en su tendido original por el arquitecto austriaco Brunner, Karl Brunner o Hans Brunner. Karl Brunner, bien, que creo que fue uno de los arquitectos de la Universidad Nacional de Colombia, no el único, porque Leopoldo Rotter creo que fue el principal, pero creo que Karl Brunner también hizo parte de la obra, tal vez sí, tal vez no. Creo que Brunner también diseñó el tendido de las calles del Bosque Izquierdo. ¿Qué más hizo Brunner? El Parkway, correcto, entre otros spots en Bogotá de los 30s y 40s. Esto es el barrio Santa Teresita, que es alrededor de la iglesia del mismo nombre y que básicamente es Teusaquillo. Este es el parque de Teusaquillo. El de la 34, 32, entre 14 y 15, ¿es eso? 16 y 15. Esta es una de las casonas de Chapinero ubicadas sobre la carrera séptima hacia el norte. Podría ser, no necesariamente, pero podría ser la casa de Agustín Nieto Caballero, por ejemplo, en cuyo edificio de oficinas en la puerta fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Este es el antiguo Club del Country, pero tuvo 2 sedes, entonces no sé si era la sede de la calle 53 o era la sede de la calle 85. Presumo que es la de la calle 85 que le dio lugar al nombre del barrio y por eso también al trazado de la calle. Eso que están viendo quedaba más o menos al final del trazado, más o menos donde intersectan la Caracas con la 85. Una vez más, Instituto Pedagógico Nacional. ¿Y este? El lago Gaitán, correcto, que le dio lugar al nombre del barrio El Lago, ¿cierto? Y como es un lago desecado, pues entonces razón por la cual todos los edificios del sector están completamente ladeados y que quedaba más o menos ¿en dónde? Pero más o menos ¿en dónde? Sí, más o menos quedaba en la 76, 77 entre 15 y Caracas, más o menos. Se extendía un poco más, nunca supe si era artificial o no, natural,
pero tenía una isla y tenía un puente y la gente iba a montar en los barquitos y era un spot muy parecido al que, por ejemplo, hay en una de las películas de Jean Renoir que se llama Vudú Salvado de las Aguas, al final de la película de 1931, donde el protagonista está paseando finalmente con la doncella de la película en el bosque de Vincennes, que es uno de los dos grandes bosques parisinos. Era un lugar donde iban las familias a tener un momento de esparcimiento y quedaba realmente lejos. Como era un lugar de humedales, también había muchos patos y las personas también iban a cazar. Tengo infinidad de historias de mi abuelo cazando patos con perros en el sector. No sé qué tan fabuladas estén. Y este era efectivamente el Parque Centenario en su diseño original, Parque Centenario que estaba justo enfrente del Parque de la Independencia y que, como su nombre lo indica, fue inaugurado en 1910 para el centenario de la Independencia, dividido por la carrera séptima, por el cual pasaba el tranvía y que tenía toda una serie de pabellones. El Parque de la Independencia, uno de ellos, el Pabellón de las Máquinas, que fue una de las primeras salas cinematográficas de Bogotá, fue el primer lugar donde hubo electricidad pública en la ciudad, donde hubo tendido eléctrico público, ¿cierto? Y entonces está el templete de Bolívar, que ustedes hoy conocen en el Parque de los Periodistas, que ha ido cambiando. Entonces, ese antiguo Parque Centenario desapareció para darle lugar a la avenida 26 y a la glorieta que baja de la 10ª a la calle 26, en la cual en algún momento también estuvo este templete. Y aquí vemos a la Rebeca del lago del Parque Centenario, que todavía subsiste hoy, en esa esquina de la 26 con 10ª, y que cambió por completo de entorno, cambió por completo de uso, cambió por completo de propósito, y digamos el retrato de ese destino caótico es la película de Carlos Mayolo y Luis Ospina, Agarrando Pueblo, de 1978, en su capítulo bogotano, en el que se acordarán que Mayolo lanza monedas a la laguna, al laguito, perdón, ¿cómo se llama eso? A la fuente de la Rebeca, para que unos gamines la recojan, obviamente haciendo una parodia de lo que en aquel momento se llamó la pornomiseria. Esta era la biblioteca infantil del Parque de la Independencia, aún subsiste y aún está en el mismo lugar, pero el entorno era completamente diferente. El Kiosco de la Luz, que también fue en algún momento biblioteca infantil. Esta es la glorieta y ustedes ya ven el Hotel Tequendama, la glorieta que comunicaba la 10ª con la futura 26, que en aquel momento no había sido trazada todavía. Bien, este es otro sector que cambió por completo. ¿Cómo se llama este sector? Esta era el Parque de Ayacucho. ¿Dónde quedaba? Correcto, en la calle séptima, conocida como Avenida Sexta, más o menos entre carreras octava y 10ª, o séptima y 10ª. Séptima y octava, pero se prolongaba hasta un poco más abajo. De esa sonoridad de Ayacucho solo quedó la inauguración de la sala del mismo nombre, en la esquina de la 9ª con Avenida Sexta, que se llamaba el Cine Ayacucho, que hoy en día es un pasaje comercial de imprentas, ¿cierto? De impresión. Ese monumento, discúlpame, ese monumento subsiste enfrente de la Casa de Nariño, en las oficinas de la Presidencia que comparten ese patio con el Museo de Arqueología del Banco Popular. ¿Sí? Carrera séptima.
¿Sí lo han visto? Bien, ahí está, en los años 40, 50, cuando ya Rojas Pinilla había mandado a hacer sendas, que después fue residencia estudiantil femenina y que hoy en día es uno de los edificios de la DIAN, ¿cierto? Justo al lado del Archivo General de la Nación. Otra foto de la Plaza de Mercado Central de Bogotá, lateral. La entrada principal de la Plaza de Mercado. A ver, señores, vamos. No porque no, señor. Correcto. Este balcón hacía parte del Palacio de San Carlos, que en aquel momento era Presidencia de la República, ¿cierto? Ese balcón ya no existe. Esto es el cruce de la calle 10ª con la carrera 6ª, a media cuadra del Teatro Colón. Esta es la Quinta de Bolívar, que no ha cambiado mucho. Este es un paraje de Santa Librada. Este es el Colegio María Auxiliadora en la calle 32. Este es el Auspicio de Bogotá, nunca he podido saber dónde es. Ahí está, muy bien. La antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, hoy en día Pabellón de Sanidad del Ejército, en Mártires, a una cuadra del Parque de Mártires y de la Iglesia del Voto Nacional. A ver, no tanto. Ahí. Este, señores, es el Chorro de Padilla, en el Parque Nacional, arriba de la calle 39 con la actual avenida Circunvalar. Ven los carros, en fin. El Hospital de San Carlos fue una obra muy importante para aquella época. Fíjense cómo ha cambiado el entorno, ¿cierto? Que era un paraje prácticamente rural en aquel momento, en este momento está completamente urbanizado. Entonces, les decía, dame un segundo, les decía que Gumersindo Cuéllar tenía una gran preocupación por el calendario. Me explico. El tiempo tiene dueños. Durante mucho tiempo, el calendario fue esencialmente agrario y explicado a través de los fenómenos míticos, mitológicos. Luego, con la llegada del dios hombre, se convirtió en religioso. Luego, con la llegada de los estados-naciones y el nacimiento de los países, se convirtió en político y militar. Entonces, Gumersindo Cuéllar fotografió sistemáticamente cada una de estas conmemoraciones, que nos hablan del tiempo de lo religioso, nos hablan del tiempo de lo militar y por lo tanto del tiempo de lo político, ¿cierto? Batallas, héroes, sacrificios, de alguna manera una religión laica que era necesaria para la fundación de los países, de las naciones, y que de alguna manera competía con el tiempo de lo religioso. Ese mismo combate entre el tiempo de lo religioso y el tiempo de lo laico, ustedes lo ven en todos los parques de la ciudad. En todos los parques de la ciudad ustedes van a ver una iglesia y ustedes van a ver un mártir de la independencia en el centro del parque. Parque Santander, antigua Plaza de las Hierbas, tiene 3 iglesias, la Tercera, la Veracruz y San Francisco,
pero obviamente tiene que estar la imagen del Prócer Santander. Es más, los entendidos sabrán que es el lugar donde quedaba, más o menos donde está actualmente el Museo del Oro, la primera iglesia de Bogotá y no la del Chorro de Quevedo, que se llamaba El Humilladero. El Humilladero, entre otras cosas, porque era tan baja que la gente se tenía que inclinar e humillarse para poder entrar. Tienen otro tanto, generalmente en todas las plazas ese combate se da el combate entre los próceres de la independencia y las iglesias. Por ejemplo, en la Plaza de las Nieves, ¿cierto? Está el Sabio Caldas enfrente de la iglesia de las Nieves, y así. Entonces, digamos que esa dicotomía de lo religioso, lo político y lo militar le llamó muchísimo la atención a Cuéllar e hizo un seguimiento pormenorizado de cada una de esas efemérides. Y en eso coincide también con la filmación de muchos documentos fílmicos muy interesantes del comienzo de la cinematografía nacional. Aquí tenemos un evento laico y un evento lúdico que además que contradice todo el calendario anterior y que desgraciadamente ha desaparecido, que es el Carnaval de Estudiantes, que tenía lugar en la carrera de séptima, más o menos entre la Plaza de Bolívar, sobre la séptima, pero también sobre la octava, hasta llegar a la independencia y al centenario. Si no estoy mal, uno de los grandes animadores de aquel momento y lo que significaban los carnavales de estudiantes era Germán Arciniegas, ¿cierto? Y hay varios testimonios fílmicos del carnaval. Les recomiendo, de los hermanos Di Domenico, dirigida por Pedro Moreno Garzón, El amor, el deber y el crimen, de 1924, que inserta dentro de una filmación documental del Carnaval de Estudiantes una trama de ficción. Entonces ustedes ven las carrozas, ustedes ven los motivos, ustedes ven los disfraces, ustedes ven las dinámicas de una ciudad que decide festejar lúdicamente a través de la inserción del estudiante dentro del inconsciente colectivo, por fuera, digamos, de ese calendario político, religioso, militar. Entonces, aquí hay algunas fotografías, tanto de grupo como de individuos, ¿cierto? Transitando tanto por la octava como por la séptima, y obviamente los carruajes o los carros o los elementos de tracción son tan importantes como los personajes. En un momento en que la ciudad todavía no estaba diseñada completamente para los carros. De hecho, hay ciudades en Latinoamérica donde el carnaval de estudiantes sigue teniendo una gran importancia, como en Ciudad de Guatemala, por ejemplo. Es un momento de contracultura en que las cosas se pueden decir, en que las cosas se pueden parodiar, en que inclusive los fenómenos más duros y todo lo indecible es representable, algo así como blancos y negros en Pasto. Desgraciadamente esa tradición se ha perdido en Bogotá, el carnaval, tal como era en los 20s. Bien, creo que ya terminó. En contraposición a esta celebración festiva, pues obviamente están los eventos oficiales, como por ejemplo la fiesta del Cristo Rey. Esta no es, digamos, la procesión principal del Corpus, era una de las que llegaba a la Plaza de Bolívar, por eso me pareció tan interesante. Era la que comenzaba en el colegio de la Presentación, en la 19 con el Sanfazón, ¿cómo se llama? ¿19 con qué? Antes de llegar a Palo Quemado, ¿20 qué?
Todavía está el colegio ahí, ¿no? 21, 22, bien. Salía de la capilla del colegio de la Presentación y llegaba hasta la Plaza de Bolívar. ¿Por qué me interesa? Me interesa porque es clarísimo el modelo de construcción de tejido social desarrollada por la iglesia en la ciudad. Es decir, las iglesias, los colegios religiosos, los hospitales que dependían de las obras de caridad de las órdenes religiosas, fueron después con los teatros obreros, con los centros obreros, construyendo tejido urbano. Por eso me parece tan interesante este recorrido. Este recorrido que va desde la capilla de la escuela hasta la Plaza de Bolívar. Años 30 se podrán dar cuenta que el diseño de las cúpulas de la catedral era diferente al de hoy. Pasando por todos los parajes hasta llegar a la plaza donde confluían otras procesiones para darle lugar a la gran procesión. Otra de las cosas que le fascinaba a Gumersindo Cuéllar eran las primeras comuniones. Y obviamente no mezclaba entre femeninas y masculinas, y las primeras comuniones femeninas eran particularmente interesantes en su acervo fotográfico. Bien. Del campo de Santa Ana, que es la actual escuela de caballería, que quedaba realmente lejos. Para aquel entonces, todo el mundo puede ir en Transmilenio hoy en día en pocos minutos, bueno, pocos minutos depende. Y era el lugar donde también se hacían las revistas aéreas, que también fueron registradas por los hermanos Acevedo en cine. Y de hecho hubo una catástrofe aérea y por lo tanto tuvo que haber un evento para las víctimas de la catástrofe aérea. Entonces, digamos, esa dicotomía entre la ciudad festiva y la ciudad oficial, entre el calendario civil, lúdico, y el calendario mucho más ligado al poder y a uno de los estamentos del poder que obviamente es el ejército. Pero aquí hay una foto que me parece muy interesante, que es tal vez la que viene, donde sale Olaya Herrera, a ver, no, está por fuera. Entonces sigamos. En ese automóvil con los caballos iba Olaya Herrera. Correcto, entonces, bien. Una vez más, el calendario. En la Quinta de Bolívar, el primer centenario de la muerte de Simón Bolívar. Una vez más, convertir el tiempo de los próceres en favor del poder político. Igual aquí, primer centenario de la batalla de Ayacucho. Igual aquí, todas estas se llaman apoteosis de Olaya Herrera, que también coincide con una obra de los hermanos Acevedo del mismo nombre. Si no estoy mal, creo que esta es la proclamación presidencial de Alfonso López Pumarejo. Igual. Esta es la foto que les digo. Este es Olaya Herrera dirigiéndose a los presentes en la Escuela Militar de Bogotá. ¿Por qué la escogí? Porque a la izquierda sale un fotógrafo. Y como ustedes se pueden dar cuenta, pues el presidente del poder político se está dirigiendo a los generales, poder militar, con la bendición de los cardenales, poder religioso, y finalmente sale dentro de la foto también el cuarto poder. La prensa, que ya para entonces obviamente ponía presidentes, y ya saben de qué periódico les estoy hablando. Entonces me parece muy interesante que Cuéllar haya fotografiado a un colega para que saliera dentro de la foto capturado el poder de los medios como poder real, ¿cierto? Como poder real que un par de décadas después fue comprendido en su profundidad y en su misión esencial por alguien como Gustavo Rojas Pinilla, ¿cierto? Cuya obsesión por la infraestructura también lo llevó a generar la televisión pública, a ampliar la radio, a
profundizar el cubrimiento cinematográfico como factor de poder y de acompañamiento del poder. Una vez más, creo que esto es la manifestación por el entierro de Olaya Herrera, igual. Y entonces regresamos a la primera fotografía. Me gustaría terminar con esa que dice 6 Olaya Herrera en la escuela militar. La 6, eso, ahí. Solo déjala ahí. Comenzamos entonces con una fotografía en que el fotógrafo hace una transición entre los tiempos de la tradición y la modernidad, y terminamos con una fotografía en que el fotógrafo pone en escena a su elemento, es decir, a la fotografía y a la cámara, como aceptando que al lado del general, del presidente y del cardenal, el fotógrafo es también un pilar del poder. No podemos decir que Gumersindo Cuéllar fue un fotógrafo del poder, fue una persona bastante cercana a la ciudadanía, tanto en sus intereses como en sus prácticas, pero me parece una foto muy interesante. No sé si fue tomada de manera voluntaria, sin embargo, inaugura toda una nueva era que fue catalogada, entre otros, por un pensador social como Guy Debord, como la sociedad del espectáculo, es decir, aquella en que los medios de comunicación también generan vectores de productos de consumo. Entonces, evidentemente, aquí estamos entrando en una lógica diferente a la lógica de las industrias y de la producción, y aquellos que les gusta el cine obviamente no podrán dejar de pensar en una película como Citizen Kane, que retrata exactamente esto, es decir, cómo el poder es construido por los medios, que creo que es algo de una tremenda actualidad y que de alguna manera Cuéllar intuyó con esta fotografía. Pero Cuéllar no era un analista, ¿cierto? Y en ese sentido no era un sociólogo ni un científico social. Cuéllar era una persona muy cercana a la gente, y a través de esta hora y media, 2 horas de exposición y de viaje, a través de sus obsesiones y de sus temas, espero que eso les haya quedado claro. Muchísimas gracias. Yo quería preguntarle, si sabe, por supuesto, él vivía de que ser fotógrafo y cómo era su relación, porque lo veo, pues, como usted dice, muy cercano, es decir, estaba adentro haciendo fotografía, no era aficionado. ¿Vendía eso al poder, pues al militar o al presidente o al medio o algo así? Y lo segundo de eso mismo, ¿él tuvo algún reconocimiento o autoconciencia de su ser fotógrafo y de su importancia, digo yo, con exposiciones o libros o algo así, mientras vivió? Voy a comenzar por la segunda. Digamos, la importancia de Gumersindo Cuéllar desgraciadamente vino después. Como muchos pioneros en este país, todavía no hay consenso sobre la importancia de su obra. Eso de alguna manera nos indica que no fue lo suficientemente socializada, por lo tanto podríamos concluir que era más bien un fotógrafo empírico, aunque presumo que también eventualmente podía vender sus trabajos.